Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes hoy y siempre, y espero a que este mensaje el Señor nos acompañe para poder reflexionar en su palabra y en lo que quiere decirnos hoy. Que así sea. Para el mensaje del día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el texto que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, y dice así. Entraron en Capernaum, y enseguida entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia y clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaban de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. A los espíritus inmundos, él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Queridos hermanos, hoy estamos reflexionando frente a uno de los primeros milagros de Jesús. Para entender un poco mejor el texto, para comprender, podemos observar que nos encontramos en un episodio en el cual, previo a este episodio, en el Evangelio de Marcos se relata el ministerio de Juan el Bautista. Vemos y encontramos también el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, un breve resumen de su proclamación y también el llamado a sus discípulos. Seguido a estos episodios que hemos nombrado está el texto en el cual estamos meditando hoy. Jesús en la ciudad de Capernaum. Jesús entrando a la sinagoga a enseñar como cualquier otro maestro lo haría. Y el texto de hoy nos presenta dos temas fundamentales en los cuales la palabra de Dios nos invita a reflexionar. El primero es la autoridad de Jesús en cuanto a la enseñanza. Y el segundo es la autoridad de Jesús sobre el mundo frente a los demonios y frente al mal. Y es por eso que en el episodio del Evangelio de hoy se nos relata que muchos quedaron admirados. La gente de la época acostumbraba a reunirse en las sinagogas. La sinagoga es lo que se acostumbra a hacer hoy nuestra iglesia, ¿sí? Allí ellos se reunían para tener un culto centrado en la oración, en la lectura y en la exposición de la ley. En ese momento Jesús y sus discípulos, siendo sábado y todo lo que el texto detalla, se encontraban enseñando. Y también podemos notar o el evangelista nos hace ver que todos allí estaban sorprendidos y asombrados por la manera en que Jesús estaba enseñando. Algo básico de lo que hizo Jesús a lo largo de su ministerio. Y hay que destacar que Jesús no solo estaba enseñando la palabra, sino que también Jesús era él mismo la palabra. Él se estaba presentando ahí mismo como palabra de Dios. Podemos ver a Jesús como el maestro, aquel maestro que se encarga de transmitir la verdad con autoridad. Y es ese mismo maestro que luego vamos a ver a lo largo de las escrituras
quien le dice a una niña que se levante. También es aquel maestro que se va a encargar de calmar las tormentas. Es aquel maestro que se va a encargar de sanar a los ciegos. Y es aquella persona que recibe una voz del cielo para que lo oigan. Y esto seguramente, o por lo que se puede observar, el Evangelio no lo detalla, puede que haya causado en algunos agrado y puede que haya causado en otros rechazo. Y sin duda, yo me imagino que debe haber habido enojo entre medio. No debemos olvidar que allí en la sinagoga estaban los escribas, que enseñaban lo que otros habían dicho de la palabra de Dios, y eso muchas veces le quitaba frescura a la enseñanza. Siempre predicaban de segunda mano, como quien dice, porque releían comentarios o cosas que otras personas ya habían estudiado. Pero ahora la gente se encuentra maravillada por Jesús, porque Jesús es aquel que tiene la autoridad para enseñar. Lo hace de primera mano. Lo hace porque Dios quiso que así sea. Y esto lo encontramos en las palabras de Deuteronomio, capítulo 18, que vemos que es de pe a pa se cumple lo que está relatando el Evangelio de hoy. Las palabras de Deuteronomio 18:18 dice: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo ordene decir. Sin duda, las palabras de Jesús eran palabra de Dios. Y como dijimos, Jesús basaba sus enseñanzas en la palabra de Dios. Toda su vida y su ministerio giró en torno a lo que Dios quería para su vida. Pero en ese momento, me pongo a pensar y reflexionar, ¿será que nosotros en nuestro vivir cotidiano hacemos igual? ¿Será que cuando los problemas llegan, cuando las crisis se avecinan, nos encomendamos a lo que la palabra de Dios dice? Y puede que algunos se sorprendan por las palabras de Jesús o los hechos que él realizaba. Tenemos que reconocer que el mundo en el que vivimos es impuro a causa del pecado que habita en nosotros, y esa es la fuente de toda maldad y de toda impureza. Nuestra situación actual como pecadores hace que nos encontremos como aquel endemoniado que está hoy aquí explayado en el relato bíblico. Nuestra naturaleza pecadora necesita de encontrarse con aquel santo de Dios. Y es aquí cuando comienza la batalla. Y eso sin duda no lo vamos a lograr solo. Esta batalla no es algo que vamos a lograr por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos de la ayuda de Cristo. Estamos tan desesperados como aquel endemoniado. Nuestro mundo está tan invadido por fuerzas del maligno que muchas veces estamos atados y esclavos del pecado. No sé si a ustedes les pasa, pero lo que creemos poseer, aquellas posesiones de la vida, muchas veces nos terminan poseyendo a nosotros, nos terminan esclavizando. Mucha gente termina poseída por deseos, por adicciones, por la tecnología. Muchas personas son poseídas por la sed de poder, por la fama y por tantas otras cosas que ofrece el mundo. Pero es ahí cuando Jesús, el Santo de Dios, viene a nuestro encuentro. Es cuando Jesús, el profeta de Dios, anunciado en Deuteronomio, se hace ver. Es aquel que habría de venir con una palabra de autoridad, que es aquel que expulsa demonios, es aquel que calma el mar, es aquel que resucita muertos. Queridos hermanos, la misma palabra que creó el mundo es la palabra
que libera y ordena cuando hemos caído bajo la influencia del mal. Él viene a limpiarnos de la impureza que realmente nos hace indignos de estar ante Dios. Y al encontrarnos en esta realidad, una realidad que muchas veces no sabemos cómo salir, nos ponemos a la defensiva como lo hizo aquel endemoniado, que sin dudas se encontraba Jesús enseñando y es interrumpido por este hombre. Y le pregunta: ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes para destruirnos? Sin dudas podemos ver aquí que él o los demonios que estaban en ese hombre reconocieron a Jesús y sabían lo que él les haría. Pero vemos también un detalle no menor y que el texto no lo explica, pero que podemos observar que ante la desesperanza de aquel hombre, clamó diciendo: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Aquel hombre que se encontraba atormentado pidió un grito de auxilio al Señor. Y es interesante la reacción de Jesús. Es interesante que Jesús, en su amor y en su misericordia, actúa frente a la situación. Reprende a aquel demonio y lo expulsa de aquel hombre. Y también podemos ver que aquí Jesús se manifiesta como el profeta al cual podemos escuchar y confiar para ser librados del mal. Jesús oye y escucha hasta las personas más malas y sin dudas eso no lo voy a negar. El amor y la misericordia de Dios actúa hasta en las personas más perdidas. Jesús tiene el poder de librarnos de cualquier tentación y mal. Y el poder de Dios y su palabra endereza el camino de la persona más torcida. Dice el salmista: porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. La invitación de Dios para nosotros hoy es que abandonemos toda cosa que no nos purifica ni libera. Dios nos está invitando a estar alertas a todo tipo de palabras, acciones y hechos que encubren algo diabólico, algo que no está en consonancia con la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a las palabras y a las promesas de Jesús, que son la única fuente de verdad y libertad para nosotros hoy. Aquel que nació en Belén, el que fue precedido por Juan el Bautista, el que fue lleno del Espíritu Santo, nos trae una palabra poderosa, sanadora y ordenadora. Debemos dejar, queridos hermanos, de ser poseídos por el mundo para permitir ser posesión de Dios. Cuando recordamos y vemos a Jesús colgado en la cruz, lo reconocemos como el Santo de Dios. Cuando la gente de aquella época vio a Jesús crucificado, ahí fue cuando creyeron y lo reconocieron como el Santo de Dios. Y esa palabra sigue activa hoy, cuando Cristo nos es ofrecido a través de los medios de gracia. Es la palabra con poder y autoridad de quien nos ama incondicionalmente. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos. Jesús ya venció. Jesús ya nos libró de todo mal que podamos haber hecho. Ahora pasamos a ser posesión suya, para servirle en justicia. Y su Espíritu quiere estar activo en nosotros. Ahora podemos vivir como templos del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu lo que reconocemos en Él, lo adoramos y lo servimos. Quiero desearles en esta mañana, queridos hermanos, que el Señor permita que seamos reflejo de su amor en el mundo, que podamos liberar a muchos más poseídos que anden errantes por el mundo y que su amor llegue a esos corazones entenebrecidos que, desesperados por el pecado que habitan en ellos,
están enceguecidos. Queridos hermanos, nuestro Señor quiere que compartamos su mensaje de salvación con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con aquellos que no lo conocen. Que la gracia de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, sea con su Espíritu y que también permita que nuestra mente y nuestro corazón reciban la palabra que hoy quiso decirnos. En su nombre. Amén.